Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Ya tenemos a Carmen Molinas Bonillas con el todo y sus partes, que hoy nos viene a hablar de Harriet Tubman, la Moisés de los esclavos, una mujer, una luchadora por la libertad de los afroamericanos esclavizados en Estados Unidos, por la igualdad y también por los derechos civiles, que utilizó como red antiesclavista una vía de ferrocarril subterráneo y luchó también por conseguir el sufragio de las mujeres. Muy bienvenida, Carmen, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti, para la audiencia, para el equipo y además una felicitación especial. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás, Carmencita? Para todos, pero hoy es el Día del Periodista. Ah, bueno, muy amable. Estuvimos recordándolo en un día como hoy, hicimos extensivo el saludo a todos los colegas. Bueno, me alegro mucho porque realmente hacen una labor estupenda y muy necesaria. Bueno, muchas gracias. Qué lindo tema, continuando por Harriet Tubman, esta mujer que yo al presentarte decía, una luchadora por la libertad de los afroamericanos esclavizados en Estados Unidos, un tema que ha llevado muchos años en la historia de Estados Unidos a mucha gente a luchar por esto, pero esta es una de las grandes mujeres que luchó, ¿no? Sí, fue extraordinaria, porque tú viste que se recuerda siempre a Rose Parker. Sí. Y está muy bien que se recuerde, pero se olvidan muchas veces de Harriet Tubman. Sí, sí. Y bueno, no en balde la llamaban la Moisés de los esclavos. A ver, porque empecemos por ahí, a ver. Porque no olvidemos, bueno, Moisés que pudo hacer huir a los judíos de Egipto, ¿no? Uh-huh. Ni más ni menos. Entonces, Harriet Tubman, además pensemos la época, ¿no? La claro. época de Rose Parker, mucho más cercana, en fin, sí. y la de ella, mucho más terrible, sí, sí. Con una tremenda, ya no era falta de libertad, era la esclavitud total, claro. absoluta. Sí, sí, sí. Era una heroína realmente. Hoy le dirían que era una superhéroe, porque es algo que parece que fuera hasta mítico, si no fuera que está comprobado, y hay incluso cantidad de documentación e incluso casas donde se escondían toda esa línea que formaron lo que llamaban el ferrocarril subterráneo, sí. que no quiere decir que fuera subterráneo, es subterráneo porque era como invisible, claro. digamos, a la gente. Era como una red clandestina de alguna manera. Una red clandestina. Una mujer además que era una persona sumamente ignorante, ella era analfabeta. Entonces tampoco podemos decir que ella con sus estudios, con su preparación había logrado formar toda esa red. No, ella llevaba en su destino un destino de heroína, esa es la verdad. Y nació, fíjate, en 1820, sí, sí. principios prácticamente del siglo XIX. Entonces no nació como Harriet Tubman, sino como Araminta Ross. Ella tomó el apellido Tubman, como pasa en Estados Unidos, que las mujeres se casan y quedan con el apellido del marido. Y Harriet se lo puso ella, le gustaría más, pero además había alguna historia ahí también. Sí. El hecho es que fue una luchadora por la libertad, pero que entregó su vida, claro. Con un... ¿cómo te podría decir? Ella se despojó de todo para poder lograr liberar a los esclavos. Sí. Ella, fíjate que cuando escapa de la esclavitud,
ella realiza 13 misiones de rescate, no es una, dos, tres, Claro. En las que liberó a cerca de 70 esclavos. Es un número enorme, teniendo en cuenta que estaba lleno de cazadores de recompensas y ofrecían buenas recompensas. Y por ella misma ofrecían recompensa, ¿no, Carmen? Pero recompensas importantes ofrecían. Entonces había gente que se dedicaba, no solo a que nosotros, como veíamos en las películas de cowboys, de aquellos cazadores de recompensas que buscaban delincuentes, no, estaban los cazadores de esclavos que eran también muy bien recompensados, buscaban esclavos que podían ser muy honestos, pero buscaban su libertad. Claro. Y ellos los perseguían, pero así, como animales, y bueno, y servían hasta mejor vivos, por supuesto, porque era una mercadería codiciada el esclavo, Claro. sobre todo si era sano, pero muerto también, porque era como una demostración de la supremacía blanca y del poder, y además era como un aviso a los demás: bueno, esto te va a pasar si te escapas. Claro. No era cosa de perder la mercadería que habían comprado, la mano de obra gratuita que tenían, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ella, además de realizar todas las misiones de rescate, que vamos a hablar más detenidamente de eso y de la red antiesclavista, ella a posteriori ayudó a John Brown cuando tomó el arsenal de Harper's Ferry. Y luego de la guerra, después de ayudar en la guerra y todo lo demás, luchó por conseguir el sufragio de las mujeres. Claro. O sea que estamos hablando de alguien que fue mucho más en favor de, aparte de los derechos de los esclavos, fue mucho más allá, fue a los derechos femeninos. El sufragio de las mujeres era algo que era impensable. Y además luchó como un soldado más, fue espía en la guerra. Tiene tantas, pero tantas acciones valerosas que, bueno, después también vamos a hablar, no sé si va a haber tiempo hoy, porque la vida de ella es larga, está llena de aventuras, es como si fuera que uno abre una novela de esas de más de 400, 500 páginas, y se encuentra con una aventura tras otra, y dice, qué imaginación la de este autor. No, es algo extraordinario, pero además sería esa novela que no querés que termine. Porque comenzás primero con una cierta compasión por lo que le sucedía, y luego la vas admirando, y luego te vas poniendo casi en la piel de ella. Porque ella logró cosas tan extraordinarias que, vuelvo a decirte, era algo como una heroína de esas de los superhéroes actuales, ¿no? De las historietas. No actuales, porque no sé si actualmente hay algún superhéroe que le alcance. Bueno, el hecho es que ella además tuvo una serie de vicisitudes. Entonces, fíjate que hasta recibió un golpe en la cabeza que no era para ella. Recibió muchas palizas, muchos golpes, llena de cicatrices, pero un día va a hacer un mandado, y bueno, a un registro de telas que la mandan a comprar algo, y el dueño, al dueño se le está escapando un esclavo y le dice que lo ayude a correrlo y a capturarlo. Ella se niega. Bueno, el dueño le tira una pesa de 1 kilo al esclavo, pero le cae en la cabeza a ella con tan mala fortuna que por supuesto le abre la cabeza, pero le deja una secuela de por vida, porque a partir de ahí ella genera una especie de epilepsia por ese trauma tan grande. Además, sangró tanto que ella piensa que como se peinaba como si fuera el cabello recogido y se hacía una especie como de canastita atrás, parece que la sangre se fue acumulando ahí y logró cerrar un poco mejor la herida
coagular ahí en este amontonamiento de cómo es, de cabello, de masa, de piel, de todo. Es un horror, pero es así. A partir de ahí ella empezó a quedar con una especie de sensación de que ella tenía visiones y las atribuyó, ella era muy devota cristiana, a que eran visiones y sueños divinos. Entonces, fíjate que ella se sabía la Biblia, no te digo de memoria, pero casi perfectamente. Había párrafos enteros, versículos enteros de la Biblia que ella recitaba, y se amparaba mucho en lo que decía la Biblia, y era simplemente por recuerdo de lo que le habían leído, o por cuentos que le hacía su madre, que también era una devota. Claro, pero estás hablando de una mujer, por lo que decís, Carmen, de una mujer con una inteligencia muy especial, muy inteligente, brillante, porque el hecho de no tener una formación, no haber ido a la escuela, no haber aprendido a leer, escribir, de todas maneras pudo sobreponerse a todo esto y llevar una vida valiosa, una vida frente a todo lo que estaba pasando, a ponerse del lado de la justicia, de los derechos humanos, cuando no tenía ni siquiera formación, ¿no? No tenía la menor formación, y es algo peor todavía, no tenía ni siquiera tiempo para escuchar a quien la pudiera formar un poquito, alguien un poquito más preparado que ella, tal vez su mamá, pero no, porque a ella la tenían siempre castigada. Evidentemente era rebelde porque siempre estaba del lado de la justicia. Bueno, entonces la hacían trabajar desde los 5 años. Ella ya trabajaba en la casa de su amo, y con 12 años la pasaron a las plantaciones de algodón, que era tremendo. Pero cuando trabajaba en la casa de su amo, la habían puesto al cuidado de un bebé de la casa. Si ese bebé se despertaba llorando, ella era azotada ferozmente. El bebé no podía despertarse llorando, fíjate, así que no podía tener un pequeño espasmo el bebé, porque la culpa ya era de ella, parecía. Entonces, bueno, después estaba el otro problema mayor, que era algo que se daba permanentemente en las familias de esclavos, que tú sabes que se vendían, como se consideraba mercadería. Bueno, la madre por un lado, los hijos por el otro, un hermano por allá, el padre por acá. Entonces ella, la madre de ella siempre trató de mantener la familia unida. Pero, por ejemplo, uno de los dueños, porque tuvieron varios propietarios, Edgar Brothers, vendió a 3 de sus hermanas y las separó de la familia para siempre. Eso los marcó mucho, y entonces cuando un comerciante de Georgia le propuso a este señor Edgar Brothers la compra del menor de los hermanos de Harriet, bueno, tanto Rip, que era la mamá, como Harriet se negaron totalmente, pero claro, no tenían poder para negarse, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Lo escondieron. Lo escondieron un mes entero, ahí, en el mismo lugar, pero ayudados por esclavos libres que había, porque había libertos. Y bueno, y se enfrentó directamente con el propietario por la venta, que una esclava apaleada, como te digo, llena de cicatrices, que era como un pedazo de carne que había ahí, se enfrentara a su propietario. Era algo y se enfrentaba con mucha valentía, porque le podía llegar a costar la vida eso, ¿no? Naturalmente, y además le costaba sufrimientos atroces, ¿no?
Bueno, en definitiva, ella y la madre, que se ve que la mamá también era muy valiente, hicieron que este hombre se retractara de la idea y abandonara la venta, ¿no? O sea que por lo menos consiguieron mantener a la familia unida. Junto, en fin. Pero el hecho es que ella además tenía unas cefaleas tremendas provocadas por ese golpe que comentamos hace un ratito, y quedaba como en trance con esos chispazos así, que son propios de esas descargas eléctricas que provoca la epilepsia, ¿no? Claro. Bueno, por algo a la epilepsia le decían antes el gran mal, el mal de los dioses, en fin, la gente quedaba con esas sinapsis cerebrales en un cortocircuito absoluto. Claro. Y bueno, y ella te decía que después de casarse con John Tubman, de quien tomó su apellido, pero no fue un matrimonio que funcionara bien, cuando fallece el dueño de la plantación, los esclavos avisan de que van a dividirlos a todos, porque la viuda quería vender las tierras y era una venta masiva, así que ahí sí se separaban todos, quedaban todos rotos la familia, ni siquiera tal vez quedaran en el mismo pueblo. Así que Harry decidió, bueno, ese es el momento de escapar con la familia. Ahora, su marido, de pronto más cobarde o de pronto más temeroso o no sé, él intentó convencerla para que no lo hiciese. Entonces, en aquel momento, ella también piensa en el egoísmo de su marido, porque él había sido esclavo, era un liberto. Y en lugar de entenderla y apoyarla, no lo hizo. Entonces ella lo abandona, y vos sabés que me llama la atención, porque su lema era el lema de nuestros 33 orientales, ¿no? ¿Ah, sí? Y sí, ella le dice libertad o muerte. Ah, mira. Y entonces le agrega, si no puedo tener una, tendré la otra. Claro. Entonces, libertad o muerte, si no puedo tener una, tendré la otra, fue el lema de toda su vida, a partir de ahí. Entonces, en 1849, ella parte, fíjate que había nacido en el 20, así que tenía 29 años, ¿no? Con dos de sus hermanos, y bueno, dos hermanos, a pesar de ser varones y que en esa época había mucho machismo y todo, pero se asustan. Y el miedo a ser capturados puede más que sus ansias de libertad, y deciden volver. Y ella no, ella sigue adelante, pero les dice que va a regresar por ellos. Bueno, la recompensa por su captura en aquel momento se fijó en $300. Era una cifra muy importante para la época, claro. Bueno, después llegó a 40.000, te aviso. Sí. Eso es increíble, ¿eh? Es inconcebible. Bueno, pero debe ser también, en la medida que ella comenzó a ayudar a esclavos a fugarse, claro, el precio de su cabeza fue aumentando, seguramente. Sí, por supuesto. Entonces, ella como pasajera del ferrocarril subterráneo, que era esa red de la que hablábamos, consigue llegar hasta Canadá. Y era el sueño de todo esclavo, porque en Canadá, además de no haber esclavitud, no había esclavistas, ni no había cazadores de recompensas, no se los permitía. Entonces, cuando consigue llegar hasta Canadá, en vez de instalarse allá y quedarse tranquila, o tal vez buscar la forma de acercar a su familia al lugar donde ella estaba ya tranquila, no, se convierte en maquinista. Ah, mira. No debe ser nada fácil ser maquinista. No, esto sigue hablando de un poco en el lineamiento que comenzaste el programa, una mujer brillante. Sí, extraordinaria, absolutamente. Y entonces, bueno, consigue llevar hasta lo que ellos llamaban la tierra prometida, por eso hasta ahí es que le dicen también la Moisés, claro, de los esclavos. La tierra prometida era esa tierra de libertad que era Canadá. Claro.
Y sabés que ahí ya consigue llevar a más de 300 esclavos, incluida su familia, ¿no? Claro. Excepto a su marido, que bueno, aparte de que era liberto, ya a ella no le interesaba, Claro. y a él por lo visto tampoco. Entonces ella viajaba acompañada de dos cosas: A ver. su propia valentía y de una pistola escondida bajo su ropa. Tampoco era común que una mujer supiera tirar. Bueno. ¿No? Se sigue sumando méritos entonces. Sí, se siguen sumando además cosas, volvemos a lo extraordinario, más para la época. Claro, sí. Entonces, bueno, como te digo, fue subiendo su precio, Sí. y ya en 1856 la recompensa era de $40.000. Era ya casi millonaria para la Por época, supuesto, digamos. pero aún así, y con la cantidad de gente que ella manejaba, Sí. nunca hubo nadie que la traicionara. Ah, mira. Fíjate el poder de seducción, diríamos, simplemente la seducción por la valentía, por el heroísmo, Claro. por la entrega, que nunca nadie la traicionó, siendo que en la guerra, por ejemplo, Sí, está sí. lleno de traidores, en la resistencia, si habremos visto de películas y habremos leído historias Claro. de traidores que han hecho caer a toda una red de resistencia, los maquis franceses, por ejemplo. Claro. Bueno, con el estallido de la guerra civil, en 1861, claro, las actividades de ferrocarril subterráneo cesaron. Ujú. Estaba muy revuelto todo Claro. eso. Pero ella se implicó entonces en la guerra, que era lo que decíamos. Ella pensó que la guerra pondría punto final a la esclavitud. Claro. Entonces ella abandona la seguridad de Canadá. La abandonaba cada rato, por supuesto, Claro. para ir y venir con el tren, pero vivía en Canadá. Sí. Ahora no, ella abandona, vuelve a Estados Unidos, se ofrece al ejército de la Unión para ayudar en lo que fuese, Claro. y comienza como enfermera. Ujú. Pero cuando el coronel James Montgomery se entera de esa labor de ella durante años en ese ferrocarril especial de fuga, y cómo ella dominaba, conocía todas las rutas de escape, él le propone atravesar las líneas enemigas y hacer de espía. Ah, mira. Bueno, ¿te das cuenta que es un personaje? Es un personaje, mira Carmen, es un personaje que es maravillosa de irla descubriendo, y creo vamos a tener que cortar hoy por acá porque ya estamos por pasado los minutos. Si te parece, quedamos acá, que sí. llega, comienza como espía, y seguimos, si te parece, el próximo miércoles, porque es apasionante la vida de esta mujer. Ella se merece realmente, su obra y su vida merecen por lo menos dos. Claro, bueno, quedamos, acá llegamos, podemos hacer un raconto, si te parece, para el que recién nos escucha, pero retomamos a partir de que comienza como espía a trabajar, y de aquí en más van a pasar muchísimas cosas impresionantes en su vida. Comienzan otras aventuras y otras luchas, y siempre además protegiendo a los esclavos y luchando contra la injusticia. Un placer, Carmencita, como todos los miércoles. Nos encontramos el próximo miércoles y continuamos con esta mujer que realmente es una maravilla descubrirla, con Harriet Tubman, y seguimos el próximo miércoles. Bueno, encantada. Muchas gracias, Carmen, un beso grande. Tu día del periodista. Muchísimas Vivencias.